Hola, buenos días. Vamos a hablar sobre el examen semiológico del sistema tegumentario y del podológico equino. Entonces, empecemos con el podológico. Para entender el sistema podológico vamos a hablar primero sobre las partes del casco del equino. El equino tiene unas 4 extremidades, que son las patas y las manos. Se identifican unas partes anatómicas en ellas que cumplen unas funciones muy importantes en él. ¿Sí? En el casco tenemos en lo que es la parte palmar, la parte que va contra el suelo, ¿sí? Tenemos lo que es la línea del alba, tenemos lo que es la suela, el borde basal, la lámina de la pared, el surco central de la ranilla. Cada parte de estas son muy importantes, ya que siempre van a cumplir una función fundamental para el correcto funcionamiento del casco del equino. Lo que es los surcos para cuneales y las barras y la ranilla. Esto es de la parte palmar, es lo que va contra el suelo, ¿sí? Entonces tenemos que ver que es muy importante lo que se encuentran en todas estas zonas que estén pues realmente saludables, ¿sí? Ya en la parte, podemos decir la parte craneal, o mejor la parte dorsal, pues al elevarlo, la parte dorsal ya tenemos lo que es el borde coronario, la pared, las pinzas, y el borde pues ya tiene unas partes específicas que son lo que son las pinzas, lo que son los hombros, las cuartas partes y ya lo que son los talones, ¿sí? Entonces pues para el examen semiológico de estas zonas, de estas partes podológicas en el equino, inicialmente pues podemos decir, pero antes yo quiero que hablemos sobre lo que es una breve introducción. Pues el casco cumple unas funciones especiales en el equino de soporte, de movimiento, ¿sí? Locomoción, desplazamiento, claro está, equilibrio. Es muy importante el equilibrio y es importante que se le cumpla un protocolo siempre de salud, de estar pendiente de esta parte del equino, manejando también lo que es medicina preventiva, haciéndole los correctos y oportunos mantenimientos a los cascos, haciendo los herrajes adecuadamente con un especialista de herrajes, ya que el principal problema de claudicaciones, o es uno de los principales problemas, es un herraje mal hecho, que va a generar un desbalanceo en los cascos, y esto va a generar otros problemas en el equino. Entonces, para examinar el equino en la parte de sus cascos, sus manitas y sus patas, podemos inspeccionarlo primero a distancia. Vamos a inspeccionar caminándolo antes de hacerlo trotar. Vamos a examinar cómo camina antes de que trote, ¿sí? Se puede hacer en línea recta. Entonces así se va a examinar que sus extremidades caigan a tiempo o a destiempo, si están cayendo simétricamente o en los tiempos, ¿sí? Ya estando quieto podemos también examinar más de cerca, observar si hay un desbalanceo, si el el casco está apoyando completo o solo una parte del casco. Entonces podemos decir que hay un desbalanceo, lo que nombraba anteriormente, que estos desbalanceos se generan principalmente por un mal herraje, ¿sí? Entonces se genera un desbalanceo. Principalmente pues estos desbalanceos van a generar claudicaciones o dolencias en el paciente, ¿sí? Es importante también resaltar que estos desbalanceos o estos malos herrajes van a traer complicaciones futuras al animal, ya que es importante que esté equilibrada su, su posición, sus aplomos, ¿sí? Entonces es importante que esté balanceado, porque si se genera algún desbalanceo, primero va a generar algún tipo de claudicación en una o en más extremidades. Y
Estas claudicaciones van a llevar a un dolor. Sí, el dolor ya puede generar problemas articulares, ligamentos, tendones. Ahí tenemos lo que son flexores. Y también es importante que a largo plazo o a corto plazo también estos malos herrajes pueden llevar a problemas óseos, ya que se van a ver afectado lo que es la columna vertebral y todos los huesos del tren anterior y del tren posterior se van a afectar debido al desbalanceo. Entonces se va a apoyar más en una pierna que en la otra y así hasta que primero pues el paciente va a coger, pues ordinariamente se dice que una maña, pues mañas, va a cambiar su caminado, su desplazamiento o a evitarlo hacer debido a los dolores y así van aumentando los problemas. Entonces se examinan primero caminándolo antes de trotarlo, se examinan cómo está apoyando, pisando las manos y los pies, las patas, las manos y las patas, perdón. Eh, Se examina ya de cerca, se observa que esté balanceado, ¿sí? Que esté balanceado. Si hay claudicación, se identifica el tipo de claudicación o de claudicaciones, en qué miembro están las claudicaciones. Mientras trota se puede observar también mediante el movimiento de la cabeza, si sube, si baja, también mediante el movimiento de la pelvis o algo otro tipo de movimiento anormal que sean signos de que el caballo nos quiera mostrar que está teniendo alguna normalidad en sus cascos. Entonces, eh, entonces el casco se define prácticamente como una caja córnea angular o como una cápsula angular. Angular quiere decir pues que es de la uña o viene relacionado con una uña, ¿sí? Entonces ellos presentan tipo uña y una única falange que va apoyando toda la extremidad, ¿sí? Eh, Esta pues como les nombraba se debe hacer un mantenimiento oportuno, periódico, ya que esta uña va creciendo aproximadamente 6 milímetros en el mes o de 8 a 10 centímetros en el año. Eh, entonces tenemos que la mitad distal, eh, la mitad distal de la segunda falange. Entonces tenemos que las estructuras óseas que contienen son lo que es la mitad distal de la segunda falange y esta se va a llamar pues la falange medial. Y la tercera falange, que es la falange distal, la que vaya hacia afuera. Y tenemos un sesamoideo distal, que son los naviculares. Bueno, es importante resaltar que los equinos son animales muy fuertes, muy deportivos, son muy fundamentales para realizar trabajos, pero asimismo son animales que requieren mucho cuidado, ya que es importante identificar el tipo de ambiente donde el paciente se encuentra, ¿sí? Si es un ambiente húmedo o seco, el tipo de cama que tiene en su pesebrera, si está bueno, está en potrero, a la humedad que está expuesto, el tipo de alimentación es muy importante también, qué tipo de alimentación está llevando el paciente, si presenta algún signo, alguna sintomatología de alguna enfermedad en los cascos, identificar la trascendencia de esta. Es importante la nutrición, toda la dieta del animal, importante identificar el ambiente donde se encuentra, ¿sí? Es importante asimismo de entonces para realizar el examen podológico, en conclusión, entonces podemos primero identificar al paciente, inspeccionarlo a distancia, ver su tipo de comportamiento, si está con otros animales, eh, o ya teniendo contacto con él vamos a identificar también lo que es su estado de ánimo, y antes de hacerlo tratar vamos a verlo caminar para identificar anormalidades, cómo pisan sus patas, sus manos, si hay algún desbalanceo, si es por herraje, el tipo de ambiente donde se encuentra, si
hay algún tipo de herramienta o objeto que él pudo haber tenido contacto para haberse lastimado, ¿sí? Entonces, hay tipos, digamos, de... eh, entonces, pues es importante también tener claro, pues a mi manera personal, en mi opinión personal, uno de los problemas principales en podología de equinos son los malos herrajes. Entonces es importante siempre que el que practique esto sea una persona especializada, ya que puede traer muchas consecuencias como lo que he nombrado anteriormente, que son los desbalanceos y generan claudicaciones y problemas en el comportamiento y posición del paciente. Estos malos herrajes pueden ocasionar lo que son unas heridas o cuando se ponen mal. La persona que les debe poner debe saber muy bien cómo hacerlo, debe ser una persona especialista, ya que como nombré unas partes anatómicas también de la parte palmar, entonces la persona que los debe poner debe saber muy bien dónde instalar este tipo de herraduras. Como lleva unos clavos, es posible que la persona que no lo realice bien al, lesione alguna parte de este casco y esto nos genere otros tipos de problemas más graves en el equino a medida que va pasando el tiempo. Entonces puede primero pues que le ocasione una herida, que que ingrese el clavo donde no es y eso genere algún tipo de herida o lesión en el casco, y así vamos a tener, digamos, problemas que eh, problemas de salud que afectan directamente al casco. Y no solo por eso, también lo que estaba nombrando anteriormente, el tipo de cama, el tipo de ambiente donde se encuentra el equino, sobre todo el tipo de alimentación que maneja el paciente. Entonces tenemos lo que son enfermedades directamente relacionadas con el casco y son como, digamos, lo que son los cascos agrietados, ¿sí? Entonces los cascos agrietados podemos ver que si el paciente camina eh, normalmente por superficies duras como el asfalto, el hormigón, o vive en ambientes áridos o secos, puede que haya notado pues que los cascos estén secos o incluso muy agrietados, ¿sí? Entonces esto requiere siempre también unos cuidados, no significa que se le pueda dar contra todo, pero es que los cascos también requieren un cuidado de salud periódico, ya que son las bases, las bases las que sostienen el paciente, ¿sí? Esos son sus soportes, ¿no? Entonces, si no se le hace este correcto cuidado, este correcto eh, inspección o vigilancia periódicamente, puede que los cascos se desescamen o se rompan, por lo que es importante cuidarlos e hidratarlos, y pues al ocurrir esto va a traer consecuencias mucho más graves para el paciente. Tenemos también un problema, una enfermedad pues directamente relacionada al casco también muy común, que es la laminitis, que después es una enfermedad que afecta directamente a las láminas, como nombraba acá en alguna parte anatómica. Entonces afecta directamente a las láminas del casco de nuestro equino, y las láminas pues estas se unen lo que es al hueso al hueso pedal pues al interior del casco, y esto pues se va a debilitar. Provocan que el hueso se gire o se separe del casco. Entonces recordemos que cuando, voy a acomodar aquí un momentico la cámara, cuando el paciente apoya, está así, cuando el paciente apoya internamente tenemos una almohadilla, vamos a decirlo así, una almohadilla que se va a expandir alrededor de la lámina del casco, ¿sí? Entonces la laminitis lo que va a generar es el desprendimiento de esta lámina de la almohadilla y va a afectar totalmente la salud el equino, se va a separar y va a hacer que el hueso se gire. Este problema para nuestro caballo pues comenzará a sufrir lo que están nombrando dolores, va a sufrir lo que son las claudicaciones, cojeras, va a afectar el funcionamiento totalmente del equino, y no solo el funcionamiento, su salud también, porque un equino, un paciente que no pueda caminar bien o porque presente algún tipo de patología en sus extremidades, es un paciente que va a decaer también su estado de ánimo y se va a ver alterado todo, su dieta,
su estado de ánimo, todo, todo. Entonces, para evitarlo debemos lo que es cortar los cascos correctamente, no abusar en su nutrición, hacer una nutrición balanceada. Una nutrición balanceada es muy importante, no excederse en lo que son cereales, azúcares, evitar pues que el caballo también corra en superficies muy duras como lo que es el asfalto. Siempre hay que examinar siempre el entorno donde está el paciente, ¿sí? Eh, si la cama está húmeda, el tipo donde se encuentra también, porque también, o sea, el casco se puede afectar por otras enfermedades también, está como la candidiasis. Es cuando la humedad es bastante alta y puede aparecer una bacteria que destruye y disponga tejidos de los cascos de nuestro caballo, de nuestro paciente. Entonces, la candidiasis es una de las enfermedades también es común en que aparezcan en los cascos, en las pezuñas de los equinos. Suele ser sencilla de identificar debido a que produce un olor muy fuerte, lo que puede indicar que el pie, la pata o la manita de nuestro paciente esté comenzando a descomponerse debido a este microorganismo expuesto pues en el ambiente donde se encuentra nuestro paciente. Actualmente pues existen varios productos que nos ayudarán a eliminar la candidiasis. Incluso lo que yo estaba nombrando al principio, es importante hacer un manejo de la medicina preventiva, la inspección periódica de nuestro paciente, examinar todo su sistema, no solo sus cascos, examinar todo su sistema, ¿sí? Que esté bien, hacerle rutinas, chequeos médicos periódicamente. Y la nutrición es muy importante, una nutrición balanceada para evitar pues simplemente se deberá prevenir regularmente limpiando lo que son los cascos, y no permitir que la humedad aumente, ¿sí? Y así la bacteria pues puede crecer o aparecer. Si manejamos lo que es las humedades, podemos controlar lo que son hongos y bacterias. También tenemos lo que es el síndrome navicular, es otra enfermedad relacionada directamente con el casco. Esta se define como la inflamación del tejido que rodea el hueso, la inflamación del tejido que rodea el hueso de la pata del equino. Hoy en día no existe pues un tratamiento que se conozca para eliminarla, pero sí existen algunas técnicas que ayudarán a que la inflamación no sea muy elevada. Las principales causas que pueden aparecer en el síndrome navicular es en la colocación de las cerraduras, lo que estaba nombrando, o en los cortes de los cascos erróneamente, ¿sí? El técnico o el profesional en herraje tiene que saber muy bien la anatomía y la fisiología en parte de lo que es el casco, ya que al lesionar accidentalmente por ignorancia el casco puede generar unas lesiones muy importantes que van a afectar totalmente la salud, la integridad del paciente, ¿sí? Entonces hacerlo erróneamente pues va a causar problemas. Entonces vamos a examinar una forma también de examinar es ejerciendo presiones. Vamos a hacer de cuenta que este es el casco, ¿sí? Entonces ejerciendo presiones aquí en la parte de la ranilla y del talón, vamos a ejercer presión. Si podemos, obviamente con nuestra herramienta adecuada, y se van a ejercer presiones también para examinar lo que es durezas del casco o cómo amortigua o suavidad, si de pronto vemos que está descomponiéndose por humedad o algo, y asimismo vamos a experimentar si se genera algún tipo de dolor en el paciente, ¿sí? Al examinarlo, ejerciéndole presión. Asimismo ejercer presión no solo así en el casco, sino también en sus articulaciones, ejercer presión de diferentes formas, buscando generar dolor o algún tipo de anormalidad, ¿sí? Una señal de que nuestro paciente puede ser evidente, puede ser que evite poner presión en los talones de sus pies. Otra enfermedad directamente relacionada con los cascos son los abscesos. Una vez tuve la oportunidad, hace muchos años, de un doctor, pues, uno en su ignorancia, ¿no? También, me parece pues que es una persona que sabe mucho. Y directamente él utilizaba el método
primero pues de inspección, ¿sí? Y el movimiento de las orejas del paciente. Entonces él una vez estábamos en un sitio y mediante golpecitos de percusión en el casco, ¿sí? Entonces él decía, pegándole ahí en el casco mediante golpecitos y mediante el movimiento de las orejas también del paciente, él identificaba más o menos dónde estaba el problema. Estamos hablando de abscesos en una parte del casco donde ya el paciente hizo un movimiento pues que él identificó como de dolor o no sé cómo lo habrá identificado ya en su pericia, lo, lo sabrá. Y dijo que ahí es, y entonces ahí realizó un tipo de punción con una herramienta y había evidentemente un absceso, ¿sí? Había evidentemente un absceso en su casco. Entonces pues esos abscesos son causados por agentes patógenos que se expanden por los cascos de los equinos o pues de otro animal, pero en este caso estamos hablando de equinos. Entonces un cúmulo de un cúmulo de una sustancia purulenta, pues sí, purulenta porque es un resultado de un ataque entre bacterias y macrófagos, entonces glóbulos blancos, entonces se forma ese material purulento y se va formando y se va formando y va generando lo que es un absceso. Bueno, suelen ser el resultado de un golpe o una herida en la parte pues, más blanda, incluso algún tipo de pinchazo o herida. Por eso es importante que el paciente esté en un ambiente donde no se le vaya a causar herida ni dolor, que tenga sus libertades. Entonces, al momento de inspeccionar, vamos a inspeccionar lo que es eso. Entonces, caminarlo antes de tratarlo, la inspección general hacia distancia, que pise balanceadamente o si está desbalanceado. Vamos a generar, a ver si vamos a inspeccionar ya si se genera algún tipo de dolor en sus extremidades, haciéndole lo que son las presiones que le están nombrando en los talones de la ranilla, las percusiones también en su extremidad, sus estiramientos y asimismo identificar el tipo de nutrición, el tipo de ambiente donde se encuentra, el tipo de pesebrera o corral donde se encuentra y el tipo de herraje que tiene, ¿sí? Que el herraje también puede causar este tipo de inconvenientes, entonces puede ser causado por pinchazos o heridas, lo que están, o pues ahí mismo donde se encuentra, que suelen causar pues hematomas y cojeras dentro del casco. Entonces para evitar esto pues se deben mantener las extremidades, los cascos pues limpios, se deben mantener limpios, secos, claro, secos. Y si se detecta signos visibles de alguna lesión pues se deben aplicar sustancias, fármacos o lo que se vaya a aplicar, pero adecuadamente bajo la supervisión de un profesional, ¿sí? Si vamos a bloquear claudicaciones, pues primero identificar por qué la claudicación, ¿sí? Y si vamos a bloquear, pues vamos a empezar desde la parte distal hacia la parte proximal a empezar a bloquear. Si es articular o muscular la claudicación, ¿sí? Entonces se va a manejar también lo que es los fármacos, la lidocaína, que es la que yo conozco. Yo no he visto farmacología, pero pues sé que se bloquean con lidocaína. Eh, lidocaína. Bueno, y otra enfermedad que se nombra también directamente relacionada con el casco es el Kiltor, que es una materia pues aún desconocida que se introduce en la pierna del paciente hasta llegar al casco. Una vez llega allí, pues ella comienza a extenderse. Normalmente para evitar esto se suele cortar la parte del casco contaminada por la que acarreará todo el cabello, pues problemas de movilidad, desplazamiento, y usted sabe, pues de pronto un equino, un paciente que es que limite su movimiento, es un paciente que se va a deprimir, ya que ellos son muy, muy activos. Entonces, como conclusión, pues se debe decir que para evitar las enfermedades de los cascos de los equinos, básicamente deberíamos mantenerlos limpios, cuidados y cortarles adecuadamente y con conocimiento de lo que está nombrando el su mantenimiento de sus patas, sus manos, su mantenimiento podológico periódico, adecuadamente y manejarle una nutrición. Yo digo
que la nutrición es muy importante, todo entra desde la nutrición. Si hay una nutrición balanceada, se van a generar las suficientes eh, reacciones pues, de nuestro cuerpo fisiológicas para mantener un sistema saludable, un organismo saludable, ¿sí? Algo balanceado, minerales, vitaminas, todo muy medido. El ambiente es muy importante, libre de estrés, libre de algún tipo de dolor, ¿sí? Y es muy importante para el bienestar animal del paciente, y esto va a generar una salud completa en nuestro paciente. Hacerle los chequeos médicos periódicos con conocimiento y no automedicarlo o exponerlo a algún tipo de descuido que afecte toda su salud en su organismo. Entonces, ese es el sistema podológico, lo que acabo de nombrar. Bueno, y para hablar de lo que es el sistema tegumentario del equino, vamos a hablar sobre pues que el sistema tegumentario está formado por la piel y anexos de la piel, que es el órgano con mayor extensión del cuerpo, en el cuerpo, y consiste en lo que es una envoltura resistente, flexible y permeable, una barrera, actúa como una barrera protectora que protege y aísla pues al organismo medio que los rodea, ¿sí? Del exterior. Entonces, los anexos pues, son las estructuras que contribuyen también a las funciones de la piel, ¿sí? Son como pelo, uñas, almohadillas, glándulas mamarias, las glándulas sudoríparas, sebáceas, son partes pues, accesorias del sistema tegumentario. Entonces, cuando vamos a realizar una inspección de nuestro paciente del sistema tegumentario, pues primero también vamos a identificar lo que es hacer un anamnésico, ¿no? Si hay algún signo de alguna anormalidad, alguna patología, entonces el propietario también nos dirá, ¿sí? Es lo que también es importante identificar el tipo de dieta, ¿sí? Nutrición, la nutrición es muy importante para identificar el, el estado pues también de la piel y el pelaje, la capa del pelo de nuestro paciente. Entonces hacemos una inspección primero pues así a distancia, observamos el comportamiento también y vamos a observar el estado de la capa pues, de la piel, del pelaje, la capa del pelaje de nuestro paciente. Vamos a detectar el brillo, vamos a ver si de pronto hay pelo hirsuto, nombrado el docente Johan. El pelo hirsuto también pues es debido también a una malnutrición, a una deficiencia de absorción de nutrientes que se da y entonces puede generarse por anorexia también, disfagia. Bueno, entonces después de esta inspección se va a proceder a realizar pues ya una inspección con contacto del paciente. Vamos a identificar zonas, si hay zonas alopécicas, ¿sí? Entonces si hay zonas alopécicas, entonces vamos a mirar si está brillante el pelo, si está bien cuidado, si está limpio, si el animal, el paciente está bien de salud, si se presenta algún bulto, alguna protuberancia anormal, si hay zonas alopécicas, si las zonas alopécicas son simétricas, eh, son asimétricas, si son una zona o son multifocal, si el animal presenta lo que es las quiñas, si huele el tipo de olor, si huele mal, si hay algún tipo de escamación o de caspa, o si presenta heridas o lesiones y presenta zonas de pronto con aumento de tamaño. No me atrevería a decir que inflamadas, pues porque me parece que es aumentado de pronto, aumentado de tamaño o con algún tipo de coloración o temperatura extraña. Bueno, la piel, el sistema tegumentario y lo que es pelaje y piel se debe examinar demasiado despacio y minuciosamente, ¿sí? De craneal hacia caudal, donde pues principalmente que haya luz para poder observar bien eh, si la inspección de este sistema. Es importante craneal hacia caudal, hacerlo dorsalmente primero por arriba y luego pues las partes laterales. Buscar la forma de hacerlo ventralmente, examinar lo que son
partes axilares, sus partes inguinales, lo que es su vientre, la parte torácica. Es importante también examinarla y sobre todo también es importante examinar sus partes de las extremidades, ¿sí? Donde él está con mucho contacto con zonas húmedas, con superficies o ambientes húmedos, entonces es importante también lo que es identificar pues si hay coloraciones o inflamaciones, zonas aumentadas de tamaño, el color en las que están, si el paciente de nosotros presenta cicatrices, también tenerlas en cuenta, diferenciar entre cicatrices y zonas pues de pronto alopécicas, escamas, úlceras, granos, ápulas, abscesos, es importante a la palpación o cualquier otro tipo de lesión cutánea. También hay unos protuberancias, bultos de grasa y pues para todo esto hay pruebas que se pueden realizar para examinar si son bultos de grasa o eh, un PAF que llaman. También hay que examinar lo que es también hay que examinar lo que es sus extremidades, como nombraba anteriormente. Entonces, pues hay muchas enfermedades que entran por ahí, por las partes que están con mucha superficie, en contacto con muchas superficies húmedas. Entonces hay que examinar estas partes que por lo general casi no se evalúan, no se inspeccionan. Entonces a veces pues la piel puede dar indicios claves para orientar o identificar un problema que existe a nivel general. Por ejemplo, lo que son las alopecias, la falta de pelo simétricas pueden sugerir una causa pues de pronto que sea hormonal, ¿sí? Entonces hay que también realizar lo que es la palpación minuciosa despacio, identificar lo que son anormalidades, identificar si hay algún tipo de bultos o sequedades, las sequedades o también sensación de grasas también es importante porque son también indicadores de problemas. Entonces realizar lo que es la inspección y una palpación minuciosa identificando todo este tipo de signos o señales en el sistema tegumentario. Entonces, pues también tenemos lo que son enfermedades que van relacionadas directamente con el sistema tegumentario, piel o manto de la piel, la capa pues del pelaje, ¿sí? Entonces, pues lo que son las alergias y las enfermedades de la piel pueden ser la causa de que los caballos pues se rasquen compulsivamente hasta llegar a autolesionarse, hacerse laceraciones y parte de otros signos o síntomas que pueden aparecer. Las causas principales eh, generalmente en ambientes pues también tropicales como estamos aquí en Colombia pueden ser por hongos o picaduras, generalmente la mala praxis, productos tóxicos o alimentación tóxica que en el momento del pastoreo o alimentación eh, o anormalidades genéticas también o productos tóxicos con el que tenga contacto. Entonces pues tenemos lo que son también pues la dermatofitosis, pues es causante por un hongo dermatofito y causa pues una micosis que le suele aparecer en épocas del año y más que todo en climas húmedos